terremoto puede ser definido como un temblor en la Tierra causado por ondas moviéndose y que pueden causar fallas de la superficie, tremores vibratorios, licuefacción, derrumbes, temblores y tsunamis. A nivel mundial, más de 1 millón de sismos ocurren al año, resultando en un promedio de 2 sismos por minuto. Aunque la interacción entre placas tectónicas es la principal causa de los sismos, esta no es la única. Cualquier proceso que pueda lograr grandes concentraciones de energía en las rocas puede generar sismos cuyo tamaño dependerá, entre otros factores, de qué tan grande sea la zona de concentración del esfuerzo. América Latina es una región especialmente expuesta a terremotos por su ubicación cercana a placas tectónicas en movimiento. A continuación te cuento sobre los 10 terremotos más grandes de la historia. Número 1. Chile, 22 de mayo de 1960, magnitud de 9.5. El terremoto de mayor magnitud registrado en el mundo tuvo lugar en Valdivia, Chile, en 1960. Dejó al menos 2.000 muertos y 2 millones de personas damnificadas. El sismo de magnitud 9.5 provocó erupciones de volcanes y un maremoto que destruyó ciudades de la costa chilena, hasta cruzar el Océano Pacífico y causar víctimas en lugares tan lejanos como Japón, Hawái o Filipinas, a donde llegó más de 15 horas después. Número 2. El segundo también sucedió en Chile, que es uno de los países donde más temblores en el mundo suceden. Este sucedió el 13 de agosto de 1868, magnitud de 9. Este sismo se registró en Arica, en el norte de Chile, cuando la ciudad estaba bajo soberanía peruana. Debido a la inexistencia de mediciones en la época, algunas publicaciones lo cifran en una magnitud de 8.6. Su epicentro estuvo localizado frente a las costas de Tacna, Perú. Junto al posterior maremoto, dejó cuantiosos daños y cientos de fallecidos en las ciudades de Iquique e Iquique. Casi la tercera parte fueron marineros que trabajaban en barcos de la bahía. Número 3. El tercero por su magnitud también se dio en ese país sudamericano, pero este fue de magnitud 8.8. El terremoto de 2010 sacudió el centro-sur de Chile y afectó especialmente a las regiones del Maule y del Biobío. El terremoto se originó en el Océano Pacífico, pero tuvo una duración de hasta 4 minutos en las zonas más cercanas al epicentro. Se registraron más de 500 víctimas mortales, 2 millones de personas damnificadas y destrozos en medio millón de viviendas. Un fuerte tsunami impactó después la costa como consecuencia del terremoto y destruyó localidades ya afectadas por el sismo. Número 4. Ecuador, 31 de enero de 1906, magnitud de 8.8. Un terremoto con epicentro en el Pacífico y frente a la frontera de Ecuador y Colombia causó entre 500 y 1.500 muertos en 1906. La provincia de Esmeraldas, en la costa sur de Ecuador, fue la más perjudicada. La mayor parte de los daños fueron ocasionados por un tsunami posterior que arrasó el pueblo de Río Verde. Número 5. Otra vez sucedió en Chile. El Servicio Sismológico Nacional de Chile le otorga al terremoto de Valparaíso de 1730 una magnitud de 8.7. El epicentro del sismo fue el lugar que actualmente ocupa la ciudad de Viña del Mar y dañó la infraestructura de algunas de las ciudades más pobladas como Valparaíso, Santiago, La Serena y Concepción. Los siguientes terremotos son conocidos por ser los más mortíferos de todos los tiempos. Número 6. Haití, 12 de enero de 2010, 316.000 muertos. El país más pobre de América quedó devastado tras el terremoto de 2010 del que, aún hoy y tras sufrir otros sismos y huracanes, continúa recuperándose. Con una magnitud 7 y el epicentro localizado a solo 15 kilómetros de la capital Puerto Príncipe, el desastre dejó entre 100.000 y 300.000 víctimas mortales,
350.000 heridos y más de 1.5 millones de personas sin hogar, según dio a conocer el gobierno un año después. Miles de edificios se hundieron, incluidos el Palacio de Gobierno o la sede de Naciones Unidas. La falta de recursos, la precariedad de las construcciones, las aglomeraciones urbanas y la debilidad del Estado contribuyeron a hacer de esta una de las catástrofes humanas más graves de la historia. Número 7. Perú, 31 de mayo de 1970, más de 66.000 muertos. El terremoto más destructivo de la historia de Perú se registró en los Andes en 1970 y mató a entre 66.000 y 80.000 personas. El temblor, de 45 segundos y magnitud 7.8, destruyó la ciudad de Huaraz, que perdió la mitad de su población, y provocó un desprendimiento de tierra que enterró y borró del mapa la ciudad de Yungay, en el departamento de Ancash. Turistas visitan hoy los pocos restos que dejó la avalancha de piedras y lodo de esta ciudad, en el norte de la cual se creó un municipio llamado Nueva Yungay tras la desaparición del original. Número 8. Chile, 25 de enero de 1939, más de 24.000 muertos. El terremoto de la ciudad de Chillán de 1939, de magnitud 7.8, ostenta el récord de víctimas mortales en la historia de los numerosos sismos de Chile, entre 24.000 y 40.000, según diversas fuentes. Debido a la hora en la que se produjo, 11:32 de la noche, la mayoría de habitantes de Chillán no tuvo tiempo de salir a las calles. Quienes no murieron por causa directa del desastre, sufrieron las consecuencias de enfermedades y la falta de agua, higiene y alimentos. Número 9. Guatemala, 4 de febrero de 1976, 23.000 muertos. Guatemala se despertó en la madrugada del 4 de febrero de 1976 por un sismo de magnitud 7.5 que dejó alrededor de 23.000 fallecidos y 76.000 heridos. Ya afectado por la pobreza y el conflicto armado interno, el país vio como 250.000 casas fueron destruidas y más de 1 millón de personas se quedaron sin hogar. Desaparecieron ciudades asentadas sobre la falla activada como Chimaltenango o Guastatoya. Se cavaron grandes fosas en cientos de puntos del país para inhumar los miles de cadáveres que permanecían a la intemperie. Número 10. Nicaragua, 23 de diciembre de 1972, más de 10.000 muertos. El terremoto de magnitud 6.2 que destruyó Managua en vísperas de Nochebuena dejó al menos 10.000 muertos, si bien algunas fuentes elevan la cifra hasta casi el doble. La inexactitud en el balance de víctimas se debe a que hubo cadáveres bajo los escombros que no pudieron ser rescatados, y a la cantidad de personas desaparecidas que nunca pudo ser determinada. Casi la totalidad de las viviendas se derrumbaron en el centro de la ciudad, que permaneció prácticamente en ruinas durante 20 años, hasta que muchos edificios destruidos fueron retirados en la década de los 90. Aún hoy se pueden ver restos de aquel desastre. En México se recuerdan los temblores del 19 de septiembre de 1985, el más fuerte en la historia de México, seguido del 19 de septiembre de 2017. Y el más reciente, el de 19 de septiembre de 2022. Y aunque hay países en donde los movimientos de tierra son frecuentes, en ningún lugar en el mundo ha temblado el mismo día y el mismo mes, aunque en diferentes años. Esto ha echado a volar la imaginación de muchos. ¿Hay algo detrás de estos eventos? ¿Significa algo esa fecha? ¿Volverá a moverse la Tierra el próximo 19 de septiembre o solo son simples casualidades? ¿Tú qué piensas?